Bueno, yo soy José David Arboleda y les voy a hablar sobre el modelizado del pistón de volcamiento. Bueno, primero tenemos las variables del sistema. Empezamos con M, que va a ser la masa que empuja el pistón, la cual vamos a hallar con la suma de el maíz en kilogramos, lo que pesaría 2 litros de agua más lo que pesa la olla de cocción. Todo esto en términos de kilogramos. Y el maíz y el agua concerniente a lo que es un lote. Bueno, la B, que es el coeficiente de roce viscoso, que es lo concerniente al amortiguador, se halló en varios estudios o varios trabajos muy relacionados en este medio de los pistones. Bueno, la K, que es la constante de proporcionalidad, se halló con la extrapolación basada en diferentes ejercicios que cumplían las características de pesajes similares o tal vez un poco variables, pero con la extrapolación se acercaban a este, y con la ventaja de que el resorte cumplía similares, pues las medidas muy similares, además del desplazamiento de este también era muy parecido. Ahí se va a hacer dos medidas. Se va a hacer la medida entre el pivote que va en toda la base de la olla y la ubicación de donde va a ir el pistón, o mejor dicho, donde empieza a hacer el empuje. Va a ser la vertical, que sale desde el pivote hacia arriba, y el ángulo θ va a ser el ángulo entre estos. Bueno, las ecuaciones del sistema. Tenemos la ley de coseno, que va a ser la distancia que se va a mover el pistón linealmente en el eje X, y este obviamente va a variar de acuerdo a θ. Y tenemos también masa resorte amortiguador, porque es un pistón, es un sistema mecánico y comparte estas similitudes con los casos mencionados anteriormente. Bueno, las entradas y las salidas. Tenemos de entrada la fuerza y la salida va a ser el ángulo θ. Ecuación diferencial. Bueno, tenemos la fuerza en el tiempo. Tenemos m, n, θ doble prima. M ya sabemos lo que es. N es la derivada de la ley de coseno. B va a ser el coeficiente de roce viscoso. N la derivada de la ley de coseno. K la constante de proporcionalidad. Y n la derivada de la ley de coseno. Bueno, para obtener esta ecuación diferencial, empezamos primero con una linealización de la ley de coseno. Esta la hacemos con la serie de Taylor. Luego, al final vamos a tener que x' va a ser igual a n por θ' y x doble prima va a ser igual a n por θ'. Incluimos la linealización de b' en f de t para obtener la ecuación diferencial que ya vimos anteriormente. Bueno, la transformada de Laplace con el dominio de S. Cogemos esta ecuación diferencial y la llevamos al dominio de S para poder para poder encontrar nuestra función de transferencia, que se empleará posteriormente. Entonces, al final de la diapositiva, como podemos verlo, está θ sobre f, que es salida sobre entrada. Bueno, ahora nuestra función de transferencia, con base a lo que ya teníamos, vamos a buscar que nos quede como una de segundo orden, y acá a la derecha podemos ver los parámetros o mejor dicho, las coeficientes que esta nos presenta. Bueno, empezamos con el análisis de estabilidad. El lazo abierto. Tenemos un retardo de 1 segundo. El retardo lo ponemos para que sea algo más asemejado a la realidad. Y 1 segundo, porque es un sistema mecánico, entonces aplica perfectamente ese tipo de retardos. Como se ve en el proceso, llegamos a nuestra función de transferencia con dicho retardo y hallamos los polos y ceros, y podemos ver la matriz de Rule-Locus, mejor dicho, el gráfico de Rule-Locus para esta función de transferencia con este retardo en lazo abierto. Bueno, continuamos con el análisis de estabilidad en lazo cerrado. Seguimos con el retardo de 1 segundo. Entonces empezamos haciendo C sobre R. Con esto logramos hallar el KU con la matriz de Ruth,
y luego reemplazamos este KU en el C sobre R y con el límite encontramos si esta puede aplicar en lazo cerrado o no, debido a que el límite en este caso debería ser 1. Bueno, aquí está el gráfico de root locus para lazo cerrado y listo. Empezamos con los controladores. Empezamos con controlador P. Entonces tenemos que K va a ser igual a KP, H igual a 1 y R va a ser 1 sobre S. Usamos K igual a KP porque es un controlador P. Bueno, empezamos a resolver C sobre R. Hacemos el límite y como no nos da 1, podemos empezar a ver que esto es muy probable que no nos vaya a dar constante, como vemos también con el error, el cual el límite del error es diferente de 0. Vemos acá muchas oscilaciones en la gráfica que logramos obtener del PI de Toner. Además tenemos en los parámetros que el tiempo estacionario es de 56.2 segundos y el overshoot es de 900%, algo demasiado alto, lo cual nos indica que no es constante el controlador P y no nos serviría para este proceso. Bueno, acá hallamos los polos y los ceros, tenemos la gráfica de root locus con los polos y los ceros. Podemos ver la conclusión de que el sistema no es constante y no nos sirve, pues nos sirve aplicar ese controlador. Seguimos el estudio con el controlador de PI. Acá cambia la K porque incluimos ya el KI que va sobre S. Hallamos el C sobre R. En el límite podemos ver que nos da 1. El error nos da 0. Ya podemos suponer que este controlador puede ser usado. Acá vemos menos oscilaciones, muchísimo menos que en el P. Y los parámetros son mucho mejor porque el tiempo settling es 3.29 segundos y el overshoot es 0%. Bueno, ahora continuamos hallando los polos y los ceros para tener la gráfica de root locus y podemos concluir que este sistema puede ser constante. Finalmente hacemos un controlador PID, un estudio de controlador PID y luego vamos a hacer una comparación para ver cuál es el más óptimo a usar. Acá la K también va a ser diferente porque incluimos KD, hallamos el C sobre R y hallamos el error. El C sobre R, el límite nos dice que es 1, el límite del error nos dice que es 0. Estamos cumpliendo con los teoremas, por ende este puede aplicarse. Acá vemos que la gráfica es mucho mejor, no tiene oscilaciones. Los parámetros van a ser que el tiempo es 2.03 segundos y el overshoot sigue siendo el 0%. Bueno, para el controlador también hallamos polos y ceros, podemos tener el gráfico de root locus y también podemos concluir que de acuerdo a los resultados del límite anteriormente mostrados, se concluye que el sistema es constante. Bueno, y finalmente, la conclusión es que después de realizar respectivo análisis de cada controlador, el mejor para este sistema es un PID, ya que es un sistema estable, a pesar de que lo vimos también en el PI, tiene menor porcentaje de oscilaciones. En la gráfica que arrojaba el PI del Toner se ve mucho mejor en el PID que en el PI, y a su vez tiene menor tiempo de respuesta. Veamos que era casi un segundo, y igual en los dos el overshoot iba a ser el 0%. Muchas gracias.